quiero vincular, porque me parece que el espacio así lo amerita, la mirada política, la mirada de construcción de espacios políticos de debate que tengan que ver con la comunicación, pero en función de un proyecto de recuperación nacional, de un proyecto de emancipación nacional, es decir, alejarnos un poco de lo que es la necesaria estructura tecnológica y técnica que sostiene la televisión digital para ver cómo lo vinculamos con la mirada política que le da origen. Esto tiene que ver, cuando antes el amigo y compañero Miguel Pesado contaba lo de ARSAT, también hay que vincularlo de esa manera. Un satélite geoestacionario a 42.000 kilómetros de altura, los satélites de gran porte y demás, que lo hacen 7 países nada más. Esto tiene que ver con una decisión política, no con que la industria argentina, el mercado nacional de satélites, permitió que un día descubriéramos que se podía hacer. No, esto es una decisión política, se partió de nada, se partió de un país que hoy pone en órbita, en la órbita 72, y después va a poner en el 81 el ARSAT 2, pone un satélite a la altura de los 7 países más desarrollados del mundo, es el mismo país que 10 años antes de que pongamos en marcha esto, los chicos hacían cola en los consulados para irse de la Argentina. Y esto no es magia, esto no es que un día cayó un país dado vuelta y empezó a tener soberanía tecnológica. Esto es una decisión política que comienza el 25 de mayo del 2003 con Néstor Kirchner y que continúa hoy con Cristina, que no solamente es la presidenta de la Nación, sino que es la conducción natural y lógica del movimiento nacional que busca también desde la tecnología y desde la comunicación caminos de emancipación y caminos de soberanía. Si distinguimos y separamos, no vamos a entender por qué estamos haciendo esto. Nosotros tenemos desde la televisión digital, más allá de lo que se mostró, que esta es la parte de contenidos. Tenemos un desarrollo infraestructural espectacular. Hemos construido 79 estaciones digitales de transmisión que cubren casi el 82% poblacional de la Argentina. Es decir, más de 30 millones de argentinos. No quiere decir que la vean, porque nos cuesta mucho, y lo reconozco, crear audiencia, porque hay una cultura de 30 años basada en la televisión de la pauta, en la televisión comercial, que nos impide a nosotros generar un gusto cultural que pueda hoy competir de igual a igual. Pero vamos camino a lograrlo. Pero más de 30 millones de argentinos viven en zonas donde hay televisión digital. Hemos instalado esas estaciones digitales, este año 79, este año vamos por 35 más para seguir cubriendo. La idea es que el 90% de la población tenga como forma de emisión de la TDA, televisión digital abierta, estas estaciones. En el 10% restante llegaremos con lo que es la televisión digital al hogar, TDH o televisión satelital, en aquellos lugares que tengamos inconvenientes porque son pequeñas localidades, porque son zonas geográficamente inaccesibles. Vamos a llegar con el satélite. La idea es llegar al año 2019, que es cuando se hace el apagón analógico, donde se termina la televisión como la conocemos y se empieza a emitir y recibir de otra manera, que es mediante el sistema digital, llegar con el 100% de los argentinos pudiendo usar este modelo de televisión. De esa forma transmitimos, se recibe desde los televisores nuevos que tienen incorporada el sintonizador de televisión digital, pero acá entra la primera parte de por qué esto es una definición política. Cuando empezamos con esto no había televisores que incluyan la recepción de TDA. Entonces lo primero que fortalecimos fue un programa de accesibilidad a la televisión digital que tenía que ver con una pregunta de filosofía política. Puede ser que traigamos la principal innovación tecnológica en 50 años para la televisión abierta superior a cuando llegó el color en la década del 70, año 78, para el Mundial 78, esto es mucho más importante. Puede hacer que este gobierno avance en este camino y tenga un costo imposible de sostener por los sectores más humildes de la Argentina. Es decir, traemos la televisión digital y la gente tiene que salir a cambiar el televisor porque con el televisor viejo no lo ve, o a comprar conversores. Y no, la respuesta, lógicamente, sostenida por la presidenta, sostenida por el Ministerio de Planificación, fue no. Entonces generamos un programa de accesibilidad y el Estado Nacional
compró más de 1 millón de conversores que se distribuyen de manera gratuita a los sectores más vulnerables desde el punto de vista económico y social. Quien tiene un programa de asignación universal, quien tiene una jubilación de menor haber, quien tiene pensiones no contributivas, y fuimos ampliando el sostenimiento de este derecho a ver televisión abierta de manera gratuita. Llegamos a poblaciones alejadas de los centros urbanos, a núcleos de pueblos originarios, y hoy tenemos este programa que está satisfaciendo a la mayoría de la gente que no puede acceder ni a un televisor nuevo ni a un conversor. Y avanzamos más, porque con la televisión digital quebrábamos una inhibición geográfica, que era que la televisión abierta no llegaba a determinados lugares porque obviamente de donde se emite se ve bien y después empieza a verse con fritura, con fantasmas, y la gente a partir de ahí, en la década del 80, se culturizó en la Argentina que para tener contenido audiovisual de alguna calidad había que pagarlo. Entonces nosotros queríamos quebrar eso, primero porque hay 3.800.000 hogares en la Argentina, alrededor del 18-19%, que no tiene televisión paga. Argentina es el tercer país, junto con Canadá y Estados Unidos, de mayor penetración del cable, lo cual es muchísimo más complicado lo que hacemos porque estamos compitiendo sanamente, como dijo Martín, con ofertas de 100 señales frente a las 20 o 30 que tenemos nosotros, y aparte sostenidas por estructuras de la industria norteamericana, inglesa y europea, que permite, después de todos estos años y con todo ese recurso económico y con el recurso humano actoral, técnico, de maquilladores, de directores y demás, todos premiados con los Grammy, con los Emmy, con el Oscar, ofrecer un gusto cultural que en los últimos 30 años hizo carne en el consumo cultural de la Argentina y hoy nos cuesta muchísimo a nosotros competir. Pero bueno, primero teníamos que dar respuesta a más de 3 millones de hogares que no veían, si no veían televisión abierta, y veían un solo canal, una sola señal o a veces dos. Y después teníamos que llegar a esos lugares donde no llegaba esa televisión abierta. Entonces, la primera inhibición que quebramos fue la geográfica, fuimos a todos lados. La segunda fue la social, con el programa de accesibilidad a la televisión digital. No había que invertir un peso. El que tenía un televisor del año 77, 78, aún con el tubo como eje de la construcción de ese televisor, mediante el conversor gratuito que le daba el Estado, no con la calidad de un LED ni de un plasma, pero sí la cantidad de señales de TDA las podía ver, con lo cual rompimos esa barrera social de que el que no tiene 200 mangos por mes no puede ver. Entonces, esa irritante y antipática distinción de la casa del vecino que le paga el cable y los chicos de esa casa y la familia de esa casa a nivel de información y entretenimiento enriquecen con 200 señales o con 150 señales, es irritante y antipático que al lado el que no tiene los 200 pesos solamente puede haber uno o dos. Entonces también quebramos desde el punto de vista social. Y la última inhibición que realmente nos llena de orgullo a los miembros del Sistema Argentino de Televisión Digital y el Consejo que yo coordino, el tema de la discapacidad. Están en fabricación 100.000 conversores, también de distribución gratuita, los cuales ya están terminados de construir 24.000 con accesibilidad para las personas con discapacidad, básicamente discapacidades de audio, de visión, de comprensión intelectual y dificultades de motricidad y de manejo. Con lo cual, no es como un periodista que haciéndose el vivo me dijo, pero ¿cómo los ciegos van a ver televisión? No van a ver televisión los ciegos, no sea boludo. Van a estar vinculados a la televisión mediante el closed caption, los subtitulados, la audiodescripción. Los sordos van a tener un arco voltaico que entregamos con el conversor de 30 metros para que en la habitación y sintonizando en uno de los canales del aparato auditivo puedan escuchar todos al mismo volumen y no tengan que estar jugando con la discapacidad de la persona que no oye. Para los ambríopes que no llegan a tener la pérdida total de visión, estamos entregando controles remotos tamaño A4 con colores fuertísimos para que puedan distinguirlo. Es decir, es la primera vez en la historia de la Argentina que hay un gobierno que se toma el trabajo de acercar la radiodifusión de manera concreta al 10% de la población que sufre algún tipo de discapacidad. Y esto también es una definición política, es decir, quebrar las inhibiciones geográficas, las sociales económicas y la discapacidad tiene que ver con un proyecto nacional que plantea la inclusividad como valor de ese proyecto. Por eso, esto es lo que hacemos.
Esto es lo que tenemos, así como los satélites de ARSAT están vinculados a la política. La TDA está vinculada a la política, pero no a la propaganda política, a la política como construcción de una nueva ciudadanía que tiene acceso a los bienes culturales, a los bienes de información y de entretenimiento, que no tienen que ser patrimonio de los que pueden pagar la televisión con el satélite o con el cable. Nosotros incorporamos a la habitual definición de qué es la televisión, información y entretenimiento, le incorporamos dos valores, la cultura y la educación. No porque querramos, la educación preferimos que la hagan los maestros, la pedagogía y las escuelas, pero cualquier chico que está 2 horas por día frente a un aparato de televisión, obviamente recibe estímulos e impulsos que tienen que ver con su formación y su educación. Y la cultura, que es un hecho sígnico por naturaleza, es decir, el signo en representación de otra cosa, encuentra en la televisión su manifestación más concreta, porque si hay un lugar donde el signo se hace rey, donde se hace clave, es decir, que hay algo en lugar de otra cosa, es la televisión. Nosotros no vemos un partido de fútbol, vemos la imagen de un partido de fútbol. Nosotros no vemos en la novela una pareja besándose, vemos la imagen de una pareja besándose. Entonces, nosotros creemos que información, entretenimiento, cultura y educación, está muy bien lo que hacemos con TDA, aún desde el punto de vista del ocio creativo o no creativo. Aquella persona que después de laburar 10, 12 o 14 horas en su trabajo y vuelve a su casa y se quiere informar, se quiere entretener, se tiene que educar o se quiere arribar a la cultura, es mucho mejor que tenga 30 señales para hacerlo y no una sola, porque eso tiene que ver con la diversidad, porque tiene que ver con las distintas posibilidades que tiene de encontrar esa información, ese entretenimiento, esa educación y esa cultura. Entonces, desde ahí también golpeamos duramente a los que pretendieron monopolizar desde el punto de vista de los contenidos la llegada de la televisión digital abierta. Esto es una carga importante que tiene que ver y se emparenta como primos hermanos con la ley 26.522, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Nosotros le damos carnadura física a la posibilidad de que esa ley se pueda aplicar. Por eso la infraestructura que creamos, que está ya en todo el país, permitiría hoy subir cerca de 200 señales de televisión nuevas. Nosotros creamos la infraestructura para que haya 200 nuevas señales de televisión. También esperamos que haya una decisión política madurada en el momento que sea necesario y demás, que permita que el AFCA llame a concurso para esas 200 nuevas señales de televisión. No es un tema del AFCA, no estoy achacándole a la autoridad federal. Es una decisión política, se tiene que tomar al más alto nivel, probablemente la tenga que tomar la presidenta. Nosotros la infraestructura ya la tenemos. Si mañana existen 200 nuevas señales de televisión, las tenemos ahí. Y para terminar, quiero referirme a eso. Nosotros, la ley de servicios de comunicación audiovisual, ya la tenemos, en sus dos aspectos, como norma regulatoria que permite reglamentar algo vital, como es la realidad y la existencia de los medios audiovisuales, la radio y la televisión, ya la tenemos en sus dos partes, en esta parte regulatoria y en la parte de la aceptación popular. No porque la gente esté pendiente, pero sí porque la gente la conoce. Alguien dijo antes que hoy se puede hablar de papel prensa, creo. Se habla y la gente sabe de qué se trata. Bueno, hoy se habla de la ley, se habla de la concentración monopólica, se habla de las posiciones dominantes, y gracias a esta pelea de tantos años por la ley de servicios de comunicación audiovisual, hoy la gente la conoce. Entonces la ley ya la tenemos. La adecuación ya casi la tenemos. El principal medio que con todas sus armas trató de impedir la aplicación de la ley, que decía que la mejor ley, de una manera cínica, decía que la mejor ley es que no haya ley, con lo cual nos condenaba a que el más fuerte se coma al chico, y los más fuertes eran ellos. Presentó su proyecto de adecuación en cuanto a la cantidad de licencias y a la concentración de medios. El AFCA en principio lo aceptó, ahora tienen 180 días para terminar de estudiarlo. Pero digamos, ya está la ley, ya está la adecuación. Ahora falta que apliquemos nosotros, desde el gobierno, la parte más importante que tiene la ley, que es la reserva de espectro, ese 33% de espectro reservado para privados sin fines de lucro. El otro día decía un abogado especialista en temas de derechos
sociales y populares, que no es muy amigo nuestro, pero la frase es muy buena, decía: cuando un derecho no tiene la correspondiente partida económica o la contraprestación en dinero para poder llevarlo a cabo, vale menos que el papel sobre el que está escrito. Entonces yo también quiero decir que nosotros como Estado tenemos la obligación, por lo menos por 2 o 3 años, de darle sustentabilidad al uso de ese 33% del espectro reservado para radios y señales de televisión de privados sin fines de lucro, de pymes, de cooperativas, de organizaciones sociales. Porque si no, vamos a tener la más maravillosa ley de medios que hay en todo el mundo, y que la única que reserva el espectro para los que no buscan el negocio, sino que buscan la comunicación como vinculación entre los seres humanos, como derecho humano de tercera generación, como bien expresa el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica. Vamos a tener ese maravilloso artículo que reserva espectro, y no tenemos los recursos para que se ponga en marcha en ese espectro, en ese espacio radioeléctrico, las nuevas señales de radio y las nuevas señales de televisión. Esa es la nueva pelea que por la aplicación total de la ley tenemos que dar. Y eso es lo que quiero transmitirles acá para que también se vayan sumando. Así que muchas gracias y sigamos adelante con este plenario de política pública.